Bienvenidos a un tutorial de Photoshop CS6. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy os quiero mostrar cómo realizar esta fantástica composición donde veis ese texto esculpido en la montaña y el efecto profundidad de campo como si una cámara estuviera enfocando esa nave espacial desde el suelo. Quizá podamos animarla. En primer lugar abriremos nuestro Photoshop con una textura de roca como la que veis en la pantalla, color frontal negro, herramienta texto con este tipo de fuente que yo he elegido rota y escribís la palabra que deseáis poner en la roca. Yo por ejemplo mi nombre, aquí arriba válido. Control clic seleccionaré solo el texto, Control C o edición copiar, copio, Control D o deseleccionar aquí en selección y ahora oculto la capa. Desde aquí abajo añado una transparente. Nos vamos a ir a filtro, punto de fuga. Vamos a crear los planos que van a emular un poco la orografía tridimensional de la roca que tenemos en la pantalla. Si se os pone rojo, mover un poquito los vértices hasta conseguir el color azul y funcionaría muy bien lo que vamos a hacer a continuación. En este punto, tecla control presionada y crea un plano perpendicular al que habíamos creado. Tecla alt desde ese punto para cambiar el ángulo de ese plano. Sin apretar nada, movemos para hacer un poquito más grande este plano, ahí. Control de nuevo apretado, plano perpendicular. Tecla Alt ahora para cambiar lo que es el ángulo, ahí estamos. Yo estoy intentando crear esta simulación de las tres dimensiones, vosotros podéis crear lo que queráis. Tecla Control, plano perpendicular, tecla Alt, cambiamos el ángulo. De nuevo tecla Control, perpendicular, en este caso sale hacia abajo, pero ahora tecla Alt para cambiar el ángulo hacia arriba. Vamos a hacerlo por última vez, tecla control, plano perpendicular, tecla alt, cambiamos el ángulo. Y ahora soltamos la tecla alt y estiramos este plano para ocupar todo lo ancho del canvas. A continuación cogeremos todos los planos y haremos que ocupen todo lo que es el canvas, para que cualquier imagen que se vaya a pegar en ese punto de fuga ocupe toda la pantalla. Una vez ya tengo todo bien hecho con tiempo, veis que lo tengo aquí, hago control V para pegar lo que tenía en memoria que era mi nombre. Lo muevo y veis que se acopla a esa orografía que yo he emulado. Control T para transformar y hacer ese texto más grande. Puedo ir moviéndolo y colocarlo en la posición que a mí me interesa, más o menos por ahí. Le daré a validar y ahí lo tendría. A continuación voy a duplicar esta capa con Control J, creamos una capa nueva. Control clic será para seleccionar el contorno del texto. Me voy a edición, rellenar y voy a seleccionar un color ya definido, 50% gris. Le doy aquí a OK y Control D para deseleccionar. Con las flechas del teclado movemos el texto hacia abajo y hacia la izquierda para posicionarlo donde queramos. Y vamos a hacer un truco. Estamos en la capa del texto gris, pero hacemos control clic sobre la capa del texto negro y nos vamos aquí abajo y hacemos una máscara de capa creando esa extrusión. Pero nos quedan imperfecciones, por ejemplo aquí en la N. ¿Veis? Vamos a corregirlo ahora mismo. Situados en la capa de texto gris voy a seleccionar un pincel con una dureza del 100%. Y el color frontal negro, y ahí en esas zonas voy a pintar de negro para completar la extrusión. Voy a corregir las imperfecciones, más o menos las que vea, porque luego vamos a crear un efecto que se va a disimular bastante. Por ejemplo ahí y ahí, tenéis que ir con calma buscando ese tipo de imperfecciones, por ejemplo en las esquinas de las letras sobre todo. ¿Veis ahí? Vamos modificándolo, vamos pintando de negro en todas esas zonas que nos interesan. Finalizado el retoque podemos ir comprobando que toda la zona de extrusión está completada. A continuación me voy a ir a filtro y voy a distorsionar con rizo. Le voy a dar una cantidad del 60% y un tamaño mediano, creando esa distorsión en la fuente negra primero y ahora con control F o filtro, repetir el filtro en el texto gris. Me voy a situar en el texto negro, primera capa, botón derecho, opciones de fusión y voy a darle un resplandor interior. Clic en el colorcito para cambiárselo, yo tengo uno en memoria que es este marrón clarito, le doy aquí a OK. Le voy a cambiar el tamaño a 4 y el resto de variables las dejo conforme está. Me voy a ir aquí al resplandor exterior, voy también a cambiar el color a un color un poco marrón claro también, le doy aquí a OK.
voy a cambiar el modo de fusión, en este caso a luz suave. Me voy aquí al tamaño y le pongo 15. Me voy a la calidad y en el contorno utilizo este contorno que os encontraréis en Photoshop. Vemos el antes y el después. Apenas se nota, pero algo ha hecho. Le damos a OK y lo tendríamos. A continuación me sitúo en la capa del texto gris. Botón derecho, opciones de fusión. Me voy a superposición de degradado, elijo un degradado que ya tengo previsto de una escala de grises, gris claro, gris oscuro a blanco, OK, modo de fusión, luz suave, al 58% por ejemplo. Invertimos el degradado y el ángulo le voy a dar 0. Le doy aquí a OK y lo tendríamos. Nos situamos en la capa 0, que es la capa de la roca, control J para duplicarla y la copia la subimos arriba del todo. Control al G para crear una máscara de recorte. Lo vamos a poner en modo de fusión, multiplicar. Control J para duplicar, Control al G para la máscara de recorte y ahora le bajamos la opacidad al 70% aproximadamente. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente. Seleccionamos un pincel de bordes difuminados con una opacidad del 100%. Color frontal blanco. Hacemos grande el pincel de todo el canvas y hacemos un clic para crear ese punto difuminado blanco. Modo de fusión lo vamos a cambiar a luz suave y añadimos una máscara de capa a esa capa que hemos hecho y desde filtro interpretar añadimos nubes. Nos situamos en la máscara de capa y hacemos el pincel un poquito más pequeño, color frontal blanco, hacemos clic creando ese efecto bonito. A continuación voy a incorporar rocas a la composición. Archivo colocar y tengo preparado un PNG con una roca con fondo invisible que puedo trasladar, transformar donde quiera. Le doy aquí a validar, botón derecho, incluso voy a rasterizar la capa, control J para duplicarla y la traslado donde quiero. Con control T sabemos que podemos transformarla libremente, con escala, con rotación, etc. Y con control J voy duplicando el número de piedras que yo considere. Muevo las capas para que el orden sea el que me conviene. Y yo he llegado a la conclusión de que me gusta esta composición. Quiero crear ahora unas sombras que me emulen un efecto de profundidad en la composición. Me sitúo en esta roca de aquí y selecciono un pincel con el color frontal negro, bordes del pincel difuminado y opacidad bajita del 20%. Hago control clic sobre la capa de la roca que quiero pintar, pero veo que ocupo parte de otra roca, con lo cual, situados en la misma capa, control al clic sobre la capa del área que quiero excluir y ahora con toda seguridad puedo pintar lo que yo quería. Vamos a hacer lo mismo con la roca más profunda, que es esta de aquí. Control clic para seleccionar su contorno y veo que hay dos rocas que me ocupan parte de esa roca. Control al clic sobre esas capas de las rocas cuya área quiero excluir y ahora ya con toda seguridad puedo pintar sombras ahí. Acordaros, pincel con baja opacidad para controlar los pintados. Y ahora control clic sobre las rocas que queramos para pintar esas sombras donde queramos. Y asegurarnos de que no nos salimos pintando áreas que no deseamos. Creamos ese juego de sombras a nuestra conveniencia. Yo entiendo que puede ser creando cierta iluminación en los bordes superiores de la roca y más oscuro en la parte de abajo. Voy a acoplar las 4 capas de las rocas. Las selecciono todas con la tecla Shift presionada, Control E y ahí están acopladas. Me voy a Imagen, Ajustes, Niveles y las sombras las llevo un pelín hacia la derecha, los medios tonos también, aquí el centro un poquito hacia la derecha y aumento las luces para resaltar esa parte superior. A continuación voy a darle color. Me voy a ir a Ajustes y me voy a Tono y Saturación. Aquí le doy a la casilla colorear y aquí en tono le voy a poner 33 y en saturación 30, creando esa imagen. A continuación voy a crear un poco de hierba. Desde aquí abajo añado una nueva capa transparente, selecciono color frontal y color de fondo, dos verdes oscuros pero diferenciados. Selecciono por ejemplo podéis hacer un pause y ver los códigos. Selecciono un pincel que viene con Photoshop, que es este de aquí, el 122 creo que es, y ya viene con unas variables determinadas. Lo pongo en modo de fusión multiplicar y ahora a un tamaño determinado voy pintando donde quiero que aparezca la hierba. Si voy dándole clic sucesivas veces, como lo tengo en modo de fusión multiplicar, se me va oscureciendo allá donde los colores se superponen. Ahí estamos creando ese efecto. Vosotros cuando lo creáis conveniente podéis parar. Control J para duplicar la capa y esta capa duplicada la vamos a poner en modo multiplicar creando un efecto mucho más realista. Selecciono las dos capas
control E para acoplarlas, como ya vimos antes, con esa combinación. Y ahora lo que hago es, me voy a ajustes, me voy a tono saturación y le bajo un poquito la saturación, le voy menos 50 y ahora se me queda más real. A continuación aplicaremos una de las novedades del CS6, que es el desenfoque de iris, para crear cierta profundidad de campo. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de iris. Nos encontramos con una elipse cuyo centro tiene el enfoque máximo y gradualmente hacia los laterales arriba y abajo se va desenfocando en la magnitud que nosotros le fijaremos. Por ejemplo, aquí arriba le fijaremos, yo lo voy a fijar 6, 7, 8. Y la graduación de cuando se consigue ese valor será fijado por estos puntos. Cuanto más se acerquen al centro, antes se llegará a ese desenfoque. Yo, por ejemplo, puedo graduarlo así, me gusta, y le doy aquí a validar, consiguiendo un resultado tan bonito como el que nos ha quedado. A continuación voy a hacer el mismo efecto sobre la capa de las rocas. Me voy simplemente a filtro y le doy aquí arriba, o con control F también funciona. Me voy a situar en la capa de la hierba, con control J la voy a duplicar y con control T lo que hago es transformarla como botón derecho, voltear horizontalmente para crear cierta asimetría. Le doy aquí a validar y esa capa la traslado detrás de la capa de las rocas, con lo cual aún así me está creando más profundidad. Ahora voy a añadir otro efecto de iluminación. Añado una nueva capa transparente, me voy a seleccionar un color frontal, por ejemplo el que veis en la pantalla, cuyo código podréis copiar, es un color marrón muy oscuro, y me voy a la herramienta degradado y busco un degradado que vaya de transparente justamente al color que he fijado como color frontal. Vosotros lo podéis encontrar aquí, lo invertís, etcétera. Yo lo tengo ahí de transparente al color frontal. Desde el centro hasta los extremos hago un degradado radial y lo pongo en modo multiplicar, bajándole la opacidad en torno al 40%, 45%, creando ese ambiente tan fantástico. Vamos a ir finalizando la composición de la escena añadiendo unas capas de ajuste. Primero un mapa de degradado de negro a blanco. Vamos a ponerlo en modo de fusión luz suave, bajándole mucho la opacidad, en torno por ejemplo al 20%. Adicionalmente quiero añadirle otra capa de ajuste, en este caso de filtro de fotografía. Lo voy a poner en el color, por ejemplo, cian, que me gusta a mí, incluso un poquito más alto que el 25, vamos a ponerlo al 40, creándonos esta escena que me encanta. Al comienzo del tutorial visteis que incorporaba una nave espacial en mi composición. Es esta nave espacial cuya técnica mostraba en un tutorial que hice en mi canal de Cinema 4D llamado Gloria Sanis. Os invito a verlo para que vosotros podáis crear vuestra propia nave. Exactamente yo no creé esta, pero sí que enseñé la técnica para crear nave espacial. Esto que vais a ver es Cinema 4D. Lo que hice fue asignar a un material la imagen que hemos creado en Photoshop. Incorporé un fondo, le asigné el material de la imagen para crearme esta escena. Hice la nave espacial y le di cierta animación. A la hora de exportar, paré y configuré la composición para que en el renderizado me trajera este fotograma con el fondo invisible y poder utilizarlo posteriormente en Photoshop. Estamos de nuevo en Photoshop y nos colocamos en la capa de la hierba. Archivo, colocar y nos traemos nuestra nave espacial con fondo invisible. Le damos aquí a OK y situamos aquí arriba. Le damos aquí a validar e incluso con el botón derecho sobre la capa vamos a rasterizar la capa. Nos vamos a imagen, ajustes, tono y saturación y cambiamos el color de la nave al que nos guste. Yo por ejemplo le he dado aquí esa tonalidad, que vosotros podéis darle la que queráis. Le doy a validar y ahora voy a añadir una capa de ajuste de niveles y creo una máscara de recorte sobre la capa de la nave. Muevo estas variables de sombras, medios tonos y de los blancos aquí, más o menos así. Me sitúo en la capa de la nave y la duplico con control J, creo otra y la original la subo encima de la máscara de recorte. Me voy a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento y le doy un ángulo de 17 y una distancia de 19 para crear eso que veis ahora en la pantalla. Le doy aquí a OK y le cambio el modo de fusión a multiplicar. Me voy a darle un efecto adicional en filtro, estilizar, hallar bordes y ahora ya tengo ese efecto un poco de velocidad como estáis viendo. Muevo donde quiero, ahí. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente, color frontal amarillo, un pincel de bordes difuminados 100% de opacidad y voy a cambiar variables. Si no veis esta paleta, os vais aquí a ventana y tenéis aquí pinceles con F5. Vamos a tratar
el pincel, así, por estos extremos, y el ángulo 90. Quiero alinear el pincel con lo que es la propulsión de la nave. Voy dándole vueltecitas a la ruedecita del ratón para alinearle. Cuando lo tenga, hago clic para conseguir esa propulsión. Hago clic y lo tengo ahí. El modo de fusión de la capa lo voy a poner en sobreexposición lineal. Voy ahora a cambiar el color frontal de amarillo, lo voy a poner en rojo y voy a pintar encima otra vez. Clic, creando ese efecto tan bonito en la propulsión de la nave. Incluso para que quede un poquito más real, le voy a ir a imagen, ajustes, tono y saturación y le voy a bajar un poquito la saturación para que quede todavía más real. Me sitúo en la capa de la hierba. Desde aquí abajo añado una capa transparente y la pongo en modo de fusión, voy a ponerla en luz suave. Hago grande el pincel, el color frontal lo voy a poner en un color amarillento, le doy aquí a OK y doy clic en lo que sería la roca, sería el reflejo de la propulsión. Le bajo la opacidad un poco al gusto. Ahora voy a cambiar el color frontal de nuevo a rojo, le doy aquí OK y ahí tengo ese efecto de iluminación sobre la roca. Voy ahora a añadir una nueva capa para emular la sombra, color frontal negro, hago clic en la sombra y creo un desenfoque con el filtro de desenfoque gaussiano al gusto, no sé, podéis ponerle 15, 20, el que queráis. El truco estará también en bajarle la opacidad a la capa para emular esa sombra que estamos buscando, quedándonos este resultado. Pues hasta aquí este, para mí, magnífico tutorial que me ha encantado hacerlo. Espero que vosotros hayáis disfrutado al verlo y mucho más al realizarlo. Espero que veáis mi tutorial de Cinema 4D del plugin Gripper también y hasta el próximo tuto. Un abrazo a todos.